Hola a todos y todas, mi nombre es Mario Micucci, Security Researcher para SET Latinoamérica. Yo vengo desde Argentina, que es en donde SET para América Latina tiene la sede de sus laboratorios. Allí me desempeño como Security Researcher, haciendo investigaciones sobre campañas de malware y entre otras tareas, siempre desde el laboratorio nos acercamos a las distintas universidades para compartir de alguna manera las distintas opciones que existen hoy en el mundo de la ciberseguridad, sobre también los distintos dominios, qué se puede hacer, desmitificar de alguna manera muchas de las cosas que vemos a diario en los medios. Para el día de hoy, entonces, vamos a ver la siguiente disertación que intenta, bueno, abrir, ¿sí?, los distintos caminos que se pueden explorar en el universo de la ciberseguridad. Bien, imagino en el universo imaginario de cada uno de ustedes existirá una definición sobre ciberseguridad y seguramente esta esté acertada, pero para nuestra disertación es importante hacer una definición un poco más académica. Tenemos que entender que la ciberseguridad es esa área de estudio que tiene por objetivo la protección de la información en formato digital. Este es el centro, la esencia de la ciberseguridad, ¿sí? La protección de la información en formato digital. Muchas veces nos centramos al hablar de ciberseguridad en ordenadores, dispositivos móviles, aplicaciones y nos olvidamos que hay muchos otros contextos en los que se utiliza la información en formato digital. Por supuesto, como todo tipo de información, esta tiene distintos estados, es decir, podemos hablar de la información en tránsito, en el estado almacenado y así siguiendo. A lo que queremos ir con esto es que es importante considerar que la información en formato digital se encuentra en cualquier dispositivo electrónico microprocesado. Si nos ponemos a reflexionar, son muchos los dispositivos que son microprocesados y por consiguiente gestionan, procesan información en formato digital. Hay un universo hoy día muy hablado en los distintos entornos, que es el del Internet de las Cosas, el mundo de IoT. Cuando hablamos de este universo, nos referimos a un grupo de dispositivos, como por ejemplo las heladeras inteligentes, los televisores, todo lo que se conoce como el mundo smart, ¿sí? Por ejemplo, cámaras IP. Bueno, todos estos dispositivos gestionan información en formato digital, con lo cual vemos que hay un más allá sobre esa idea precipitada que a veces nos surge cuando hablamos de ciberseguridad y nuestra cabeza automáticamente lo refiere a dispositivos móviles o servidores, laptops y así siguiendo. Con lo cual vemos que el dominio es muy amplio en donde podemos encontrar información en formato digital, ¿sí? No obstante, hay otra serie de dispositivos que no necesariamente corresponden al Internet de las Cosas o al IoT y también manejan información en formato digital, como por ejemplo el que se utiliza en las industrias o en las infraestructuras críticas. Imagínense ustedes, por ejemplo, una represa, ¿sí?, que tiene que manejar el cauce de los ríos. Bueno, los sistemas que se manejan para la apertura y cierre de compuertas también están microprocesados y, por supuesto, gestionan información en formato digital que requiere de ser protegida, ¿sí? Bien, con esta definición, ¿sí?, de la ciberseguridad como esa área de estudio que tiene por objetivo la protección de la información en formato digital, es importante remitirnos a las bases de la protección de la información. Para esto entonces tenemos el siguiente esquema que nos propone
tres conceptos que están relacionados y que cada uno de ellos aporta distintos mecanismos de seguridad que van a ir conjugándose en una estrategia de ciberseguridad. En principios tenemos el concepto de la confidencialidad, ¿sí? Cuyo mecanismo harto conocido es el de los passwords. ¿Sí? Nosotros utilizamos passwords o contraseñas en los sistemas justamente porque lo que queremos es confidencialidad, no queremos que nadie ingrese a nuestro sistema y pueda haber información que nosotros consideramos del orden confidencial. Por supuesto, hay muchos otros mecanismos, pero este es el más harto conocido. Tenemos el de la integridad. Este mecanismo nos asegura que un archivo o determinada información no va a ser modificada por terceros, es decir, no va a influir en su estructura. El mecanismo más conocido es el de las funciones hash, ¿sí? Quizás más de uno lo conoce. Podemos agarrar, por ejemplo, un archivo de Word y correrle una función de hash y nos va a dar un resultado y ese resultado va a tener un orden de unicidad sobre ese archivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que si alguien modifica ese archivo, este valor que obtuvimos al aplicar la función de hash ya no corresponde. Por supuesto, hay muchos otros, pero insisto, este es el más conocido. Por otra parte, tenemos el concepto de la disponibilidad, cuyo mecanismo más conocido o más popularmente utilizado es el de los backups. ¿Sí? Nosotros hacemos backups o deberíamos hacer backups de nuestra información para asegurarnos la disponibilidad de la misma. Y aquí podemos observar cómo muchas veces un problema de ciberseguridad o de seguridad de la información no necesariamente está vinculado a un ciberataque o a un problema de similares características. Fíjense ustedes, hace muchos años yo tuve que rendir un examen en la universidad y cuando íbamos a rendir necesitábamos tener todos los trabajos prácticos de la cursada. Yo tenía mis trabajos prácticos cargados en Google Drive y mi intención era llegar a la universidad, abrir el Google Drive con los trabajos prácticos y así poder realizar el examen. Para mi mala suerte, ese día el servicio de Google estaba caído. No pude acceder a los trabajos prácticos, por consiguiente no pude rendir, por consiguiente tuve que recursar la materia. Bueno, aquí vemos la importancia de los backups, ¿no es cierto? Y de considerar, insisto, que no necesariamente un problema de seguridad se da por un ciberataque, ¿sí? Como podemos observar en la anécdota que antes comentaba, tenemos que contemplar los distintos escenarios que puedan hacer un problema en la gestión de la información. Otro caso bastante curioso de un familiar que estaba haciendo turismo en la montaña y desde la altura cayó su dispositivo móvil. Cuando lo fueron a buscar, bueno, el celular, el dispositivo móvil estaba destruido y los datos no se pudieron recuperar. Y allí había datos relacionados con fotos de eventos familiares, es decir, información no recuperable, ¿no? Por eso mismo vemos en este escenario lo importante de hacer backups y en contexto, ¿sí? Sobre los tres conceptos que acabamos de mencionar y los distintos mecanismos que cada uno de estos aporta, la importancia de tener una estrategia de ciberseguridad basada en la categorización de la información. No sé cuántos de ustedes se plantea sobre su información qué es lo importante y qué es lo no importante. Creo que todos estamos de acuerdo que en nuestros dispositivos móviles tenemos información de distinta sensibilidad, que por supuesto esta dependerá del criterio propio, pero sí estamos de acuerdo que no tiene el mismo valor las listas de compras del supermercado con respecto a las fotos de un casamiento, que es un evento que no se vuelve a repetir.
Sobre este ejemplo es necesario que reflexionemos sobre cómo estamos gestionando nuestra propia información, qué es lo que estamos backupeando, qué es lo que no estamos backupeando. Si no estamos backupeando información, la importancia de hacerlo y sobre todo sobre un criterio de clasificación de la información. Muchas veces nos confiamos en la nube, muchas veces nos confiamos en los distintos medios de almacenamiento, pero es importante tomar conciencia y aplicar una estrategia de ciberseguridad de nuestra propia información en base a clasificar la misma. Esta misma base conceptual son la que aplican las compañías y las organizaciones, solo que por supuesto en distintas magnitudes, ¿no? No podemos comparar la cantidad de información que maneja una empresa, por ejemplo, en relación a la que maneja un usuario final. Pero el paradigma sigue siendo el mismo, ¿sí? Clasificar la información, decidir qué es lo importante, qué es lo no importante, entender que la información es orgánica. Hoy un dato puede tener un valor y mañana, por supuesto, otro valor, y esto va a depender de una serie de circunstancias. Y sobre esto, una estrategia. Una estrategia que es la que me va a permitir discernir qué es lo importante, qué es lo no importante y a posteriori establecer una estrategia de ciberseguridad respecto a los puntos que puedan representar entradas a los sistemas, que puedan representar riesgos, ¿sí? Pero tenemos que quedarnos que de alguna manera estas son las bases de la protección de la información, que esta estructura se utiliza en el mundo de las empresas y las organizaciones y que es importante que nosotros como usuarios la utilicemos todos los días. Ya sea que nosotros nos vayamos a dedicar a la ciberseguridad porque es lo que nos gusta, o bien, si no, porque es mandatorio tener esto presente, ya que hoy día el 95% de la información que todos los usuarios manejamos está en formato digital. Hoy día existe una brecha laboral interesante en el universo de la ciberseguridad. Fíjense ustedes, el 88% de incidentes de seguridad a nivel global se deben a la escasez de mano de obra, es decir, que faltan profesionales en el universo de la ciberseguridad. El 95% de los profesionales afirman necesitar una nueva habilidad. Esto habla de lo dinámico que es este universo, ya que todo el tiempo salen nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías son nuevas maneras de gestionar y de generar información en formato digital que requieren de nuevas habilidades para poder estar a las alturas de ello. No obstante, el uso de la inteligencia artificial también requiere nuevas habilidades, ya sea para aplicar estrategias defensivas o bien para entender cómo los atacantes la utilizan para mejorar sus ciberataques todos los días. Fíjense ustedes, aquí vemos un mapa global, ¿sí? Que nos expone un poco la cantidad de puestos que se necesitan hoy día. Estamos hablando de 5,5 millones, ¿sí? A nivel global, lo que representa un 0,1% respecto a lo que fue el año pasado en aumento, ¿sí? Nosotros venimos siguiendo estas estadísticas todos los años y vemos cómo esto cada vez se incrementa. Y sobre esta situación, la industria de la ciberseguridad se ha visto en la necesidad de segmentar los perfiles, porque hoy día los dominios son realmente muy grandes. Alguien puede dedicarse a la ciberseguridad desde el punto de vista de información puramente, como veíamos en el caso de las estrategias de la protección de la información en base al esquema SID, aplicando políticas, etcétera. Alguien puede dedicarse a la ciberseguridad desde el punto de vista ofensivo, ¿sí? Cuando hablamos desde el punto de vista ofensivo nos estamos
refiriendo a un punto ético, ¿sí? También podemos hablar desde aquellas personas que hacen investigación y así siguiendo. Lo cierto es que la industria ha segmentado entonces los perfiles en ofensivos y defensivos. Esto un poco para, bueno, poder entender cuáles son las necesidades de una organización a la hora de adquirir personal capacitado en ciberseguridad. Nosotros preferimos más bien apostar a entender que cualquier persona que se dedique a la ciberseguridad debe entender los dos focos, porque entender los dos focos es pensamiento lateral. Alguien que sabe defender es alguien que sabe cómo lo van a atacar y alguien que va a atacar, bueno, cómo los otros se defienden, básicamente. La ciberseguridad en ese sentido es una disciplina que requiere todo el tiempo de el pensamiento crítico, de un ingenio, ¿sí? Ya sea que vayamos nosotros a cumplir un rol de gestión aplicando políticas dentro de una organización, o bien nosotros hagamos exámenes de intrusión a una organización para tratar de descubrir vulnerabilidades y que estos después puedan resolverlas. Bien, entre los perfiles más populares dentro de la ciberseguridad, en el enfoque ofensivo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los pentesters, las personas que se dedican al Red Team Operator, los social engineering, es decir, todas estas actividades que están enmarcadas en los perfiles ofensivos, están enmarcadas en este perfil porque todas las personas, por lo general, intentan atacar sistemas o intentan atacar organizaciones desde el punto de vista ético para encontrar fallos de seguridad y más tarde poder arreglarlos, ¿sí? No hablamos desde el punto de vista ofensivo en términos ilegales, ilícitos, ¿sí? Pero es necesario para las organizaciones hacer este tipo de ejercicios para medir, ¿sí?, qué tan eficiente son sus equipos de seguridad para encontrar fallos de seguridad de manera proactiva. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un pentester, estamos hablando de una persona que tiene un objetivo, que puede ser una red, puede ser un equipo determinado, y este mediante una metodología va a aplicar una serie de pasos que los lleven a encontrar vulnerabilidades que más tarde se puedan explotar o no, y finalmente generar un reporte con todos los detalles y entregarlo a la persona dueña de ese objetivo y ésta pueda resolver los problemas que se hayan encontrado. Por supuesto, el pentester antes de realizar su trabajo tiene que tener un acuerdo, ¿sí?, con la persona que lo contrata para establecer los límites y alcances en sus actividades. No es que una persona empieza a romper cosas así al azar, sino que esto se coordina de manera previa. Las personas que se dedican, por ejemplo, al mundo del social engineering, lo mismo. Es decir, estamos hablando de personas que realizan campañas, ¿sí?, dentro de las organizaciones e intentan introducirse bypassando controles, por ejemplo, de seguridad o lanzando campañas de phishing distribuidas, es decir, de correos, para medir cuántas personas caen, ¿sí?, para medir qué tan atento, por ejemplo, están las personas de los puestos de seguridad, ¿sí? Otra vez, esto se hace en el marco ético, estableciendo antes la ejecución límites y alcances. Es decir, que todas estas tareas son del orden ofensivo, es decir, siempre van a estar intentando atacar para poder, bueno, encontrar fallos y medir de esta manera distintas métricas que, bueno, ayuden a detectar problemas de seguridad en general. En el lado defensivo, es decir, en el lado del Blue Team, nos encontramos, por ejemplo, con los SOC Analysts, los Malware Analysts, los Threat Hunters. Son personas que están cumpliendo un rol defensivo dentro de una organización. Por ejemplo, el SOC Analyst es una persona que trabaja en el SOC. ¿Sí? El SOC es el centro de operaciones de ciberseguridad de una organización. Y
está compuesto por distintos sistemas que están monitoreando la actividad de la organización en términos de seguridad. Por ejemplo, alertas que determinen que un usuario de una IP determinada está intentando recursivamente ingresar a un sistema. Por ejemplo, actividad en la red. Y bueno, los analysts justamente lo que hacen es allí observar estas alertas, analizarlas, procesarlas y justamente poder prevenir ataques a futuro. Los malware analysts, por ejemplo, son personas que se encargan de analizar piezas de código malicioso, ¿sí? Por ejemplo, los ransomwares que son tan populares, los troyanos, etc. Bueno, y el objetivo principal es entender cómo funcionan estas piezas de código malicioso para más tarde, en una investigación, por ejemplo, poder atribuirlas a grupos cibercriminales, ¿sí? Por supuesto, los skills de los distintos puestos que estamos mencionando son variables, ¿sí? Por ejemplo, un analista de malware es una persona que tiene muchos conocimientos de ingeniería inversa, ¿sí? Porque imagínense ustedes, tienen que tomar una pieza de código malicioso que por supuesto va a estar ofuscada y tienen que hacer un proceso de reversing para tratar de obtener el código original y ver, por ejemplo, allí a qué servidor de comando y control se conecta, qué hace dentro del sistema. Distinto a, por ejemplo, alguien que se dedica a hacer hunting, ¿sí? Threat hunting, que es alguien que está buscando, digamos, vulnerabilidades de manera proactiva dentro de la organización, ¿sí? Que es una persona que va a tener skills más relacionados, por ejemplo, con el universo del networking, de las redes y demás. Es decir, que cada uno de los perfiles requiere distintos skills, distintas habilidades, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Porque quizás ustedes tienen más afinidad con el universo del código, o hay otros que tengan más afinidad con el tema de el universo de las redes, hay otros que tienen más habilidad con el universo de la gestión. Es decir, que dentro de las carreras que ustedes están cursando, en el universo de la ciberseguridad hay lugar para todos, ¿sí? Porque la ciberseguridad es transversal a todas las carreras de tecnología, ya sea que estemos hablando de informática, estemos hablando de ciencias de la computación, estemos hablando de sistemas de información, estemos hablando de electrónica, ¿sí? Recordemos que la ciberseguridad es aquella área de estudio que tiene por objetivo la protección de los datos en formato digital. Y para llevar a cabo una buena protección de estos datos, tenemos que contemplar todo el ecosistema que rodea a la información en formato digital. Es por esta misma razón entonces que hay lugar para todos. Y es por esta misma razón que hoy día la ciberseguridad es tan popular, ¿sí? Porque cada vez incorporamos a nuestras vidas en mayor volumen información en formato digital. Incluso hoy podemos hablar, si queremos irnos a un aspecto más cinematográfico, pero no por eso menos realista de la tecnología, en los distintos organismos, en los cuerpos ya se ve cómo se usan prótesis, se usan dispositivos que, bueno, gestionan información en formato digital, ¿no es cierto? Bueno, dentro de las orientaciones que podemos destacar en la ciberseguridad, una manera de entenderlo o de apreciarlo es los perfiles que tienen características bien técnicas, ¿sí? En esto entran, por ejemplo, los perfiles que mencionábamos, por ejemplo, como los de la malware analysis, como los de el penetration testing, los social engineer, es decir, que son todas personas que tienen un fuerte skill técnico, ¿sí? Ya sea en desarrollo, eh, en redes y demás. Después tenemos los perfiles de awareness, que esta es un área bastante interesante dentro de la ciberseguridad, que es el de la concientización, ¿sí? Hoy
todas las organizaciones requieren de equipos de ciberseguridad que vayan a hacer concientización. Por ejemplo, ir a una organización a dar una charla, ¿sí? O una capacitación a personal no técnico sobre el estado del arte de la ciberseguridad, cómo los pueden atacar, cómo los pueden prevenir, ¿sí? Es decir, que los skills acá no son tan técnicos como comunicacionales, ¿sí? Entonces, quizás alguno de ustedes puede decir, y yo no me veo tanto en el rol técnico duro de la programación, de redes, etcétera, pero sí me gusta esto de comunicar, ¿sí? Por supuesto, sí van a tener que saber de los aspectos técnicos, pero no al nivel que los tiene una persona que se dedica, por ejemplo, a hacer reversing o que se dedica a atacar, ¿sí? Por lo general, las personas que son muy técnicas, bueno, no tienen tantas habilidades de comunicación, ¿no? Y después, bueno, los puertos gerenciales, ¿sí? Que son personas que por lo general vienen del universo de sistemas, porque tienen grandes habilidades de management, de organización, y otra vez, no son personas estrictamente técnicas, aunque conocen, por supuesto, de los aspectos técnicos, y su skill fundamental está en la capacidad de management, de gestión, de organizar grupos, ¿sí? De detectar qué es prioritario y qué es no prioritario. Esto nos pone de relieve una vez más lo interesante de la ciberseguridad en tanto a que hay lugar para todas, ¿sí? Las habilidades y bueno, y todas las distintas características que alguien que viene del universo de las carreras de tecnología pueda aplicar. Bien, en tanto a cómo iniciarse en ciberseguridad, bueno, hay diversos caminos, ¿sí? Hoy nos encontramos en una era en donde estamos llenos de cursos, ustedes los verán, estamos llenos de youtubers que suben su contenido, estamos llenos de blogs, y bueno, por supuesto son entradas interesantes para, bueno, si a uno le interesa un dominio específico, empezar a adquirir bueno, documentación, etcétera. En mi caso, por ejemplo, yo vengo de una época en donde no existía nada de ciberseguridad. De hecho, cuando uno estudiaba la carrera de informática, había dos salidas y no más. O sea, era o te dedicabas a la programación o te dedicabas a las redes o a la investigación y nada más, ¿no? Bueno, hoy vemos que las cosas han cambiado bastante y hay mucho, digamos, camino aleatorio que se puede optar, pero tenemos aquí en pantalla una serie de características que son interesantes, repasemos más considerando ustedes siendo estudiantes universitarios. En principio, las carreras de grado, ¿sí? Que son fundamentales porque dan bases sólidas como no las da otro tipo de formación. Alguien puede decir, yo hice un curso de programación en un lenguaje, por ejemplo, en Python o en lo que sea, pero eso no tiene punto de comparación con alguien que cursó, por ejemplo, la materia de paradigmas de programación, que cursó estructura de datos, porque la persona que cursó esas materias tiene la capacidad o la elasticidad de poder migrar a cualquier lenguaje, ¿sí? Porque justamente tiene las bases. Lo mismo hablando de materias como arquitectura de computadores, sistemas operativos, que son las materias fundamentales, ¿sí? Para las carreras de tecnologías de la información, que nos dan un contexto que tiene una profundidad superior a la de cualquier curso que uno pueda llegar a hacer. Y esto es importante destacarlo porque dijimos al principio lo importante del pensamiento lateral, ¿sí? Y si hay algo que nos aporta justamente ir a las bases con profundidad, es el pensamiento lateral, ¿sí? Se supone que yo voy a proteger un sistema, cuanto más conozca ese sistema, mayores habilidades voy a tener para poder pensar por dónde pueden entrar, dónde puede haber vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, por eso es importante destacar la importancia de las carreras de grado. Muchas veces alumnos que tengo en otras organizaciones me vienen, pero
¿Cómo puede ser que hay personas que vienen, se hacen un curso y ya entran a trabajar? Sí, es cierto, pero una cosa no quita la otra, ¿sí? Esto, por supuesto, también nos lleva a reflexionar, bueno, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Con lo que nosotros vayamos a realizar en materia de ciberseguridad, si es que esta área es la que nos interesa. Por otra parte, cuando tenemos formación de grado, nos es más fácil migrar de un dominio al otro. Como veíamos, alguien puede dedicarse a la ciberseguridad desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la investigación, ¿sí? Y muchos me dicen, bueno, pero en la carrera que estoy cursando de ingeniería informática, electrónica, computación, no vemos casi nada de ciberseguridad, solo una materia quizás o algo así. Bueno, sí, eso es cierto y es importante destacarlo, pero también es cierto que si yo ya detecto que la ciberseguridad es de mi interés, puedo complementar ese conocimiento con, por ejemplo, las certificaciones, ¿sí? Que las hay para los distintos dominios a los que yo me quiera abocar, ya sea que estemos hablando de que alguien se quiere dedicar a la gestión, se quiere dedicar a la parte de análisis de malware, etcétera. Es decir, hay certificaciones para todos los dominios. Las certificaciones son instrumentos interesantes, aunque costosos, ¿sí? Porque la mayoría de las certificaciones son aranceladas, pero son interesantes porque nos dan elementos que están bien organizados, diagramados. Por lo general nos dan buenas habilidades prácticas, porque para poder rendir y aprobar las certificaciones tenemos que practicar y estudiar habilidades prácticas, que justamente es lo que requieren las organizaciones a la hora de contratar personas. Alguien puede ir con una carrera de grado terminada, por ejemplo, pero siempre la persona que vaya a contratar va a exigir experiencia. Es más, si ustedes han ya buscado trabajo, van a ver que siempre se pide experiencia y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que me pidan experiencia si tengo apenas unos veintitantos años, ¿no? Y ahí entran esas cuestiones que están relacionadas con la demanda que tiene la industria. Entonces, bueno, una manera es las de las certificaciones, ¿no? Que nos ayudan a adquirir buenos skills y al mismo tiempo un documento sólido a la hora de buscar trabajo. Y después, por supuesto, todos los cursos que se pueden hacer, que hay de todas índoles, desde instituciones muy prestigiosas y también costosas, hasta los cursos que se pueden hacer en plataformas de e-learning, incluso hasta gratuitos, ¿sí? Es decir, que tenemos un montón de opciones y esto va a depender de cada uno de ustedes. Quizás hay personas que, bueno, ya son curiosas y han profundizado en blogs, en youtubers que se dedican específicamente a la ciberseguridad y así fueron agotando su curiosidad y tienen una base, entonces esa base ya les permite rendir una certificación o por lo menos poder prepararla. Hay personas que están escuchando quizás por primera vez todas estas cosas de la ciberseguridad y dicen por dónde arranco, entonces quizás, bueno, es interesante hacer uno de estos cursos que son introductorios, ¿no? Para desmitificar a veces algunas cosas que uno puede escuchar por ahí y entonces a ciencia cierta saber si esto realmente me gusta, no me gusta, o creí que me gustaba un área de la ciberseguridad, pero en realidad me interesa otra área, ¿sí? Es decir que esto, como vemos, es un diagrama bastante panorámico de las opciones que nosotros tenemos a disposición y más ustedes siendo estudiantes universitarios. Bien, en tanto a los conocimientos necesarios, si bien mencionamos la carrera de grado, los cursos y demás, otra vez volvemos a las bases. Nosotros dijimos que la ciberseguridad es ese área de estudio que tiene por objetivo la protección, ¿sí?, de la información en formato digital. Bueno, para entender cómo se gestiona la información en formato digital, no hay más que ir a las bases.
Nosotros sabemos que el soporte, ¿sí?, de información en formato digital siempre va a ser del orden electrónico, porque siempre va a residir en un dispositivo electrónico, ¿sí? Ahora bien, también dijimos que la información en formato digital tiene distintos estados, en tránsito, almacenado, etc. Y es aquí en donde entran las áreas esenciales, los dominios esenciales para la gestión de la información en formato digital, que es las redes, la programación, los sistemas operativos, ¿sí?, las bases de datos. Fíjense ustedes, las redes son las que permiten justamente gestionar el tránsito, ¿sí?, de la información en formato digital. Desde los sistemas operativos y las bases de datos es donde se gestiona, se manipula, se almacena la información. Desde la programación es que se generan las aplicaciones que van a dar formato a los distintos datos, ¿sí? No obstante, podemos considerar que los programas también son información en sí misma. Y hay un dominio que quizás no sea tan popular para ustedes, pero es fundamental en la mayoría de las áreas de la seguridad de la información, que es el de los OSINT, ¿sí? Bueno, OSINT es Open Source Intelligent Techniques, ¿sí? Es decir, estamos hablando de técnicas para hacer inteligencia de información en fuentes abiertas, básicamente. Esto quizás suena un poco raro, pero es algo que hacemos todos los días, ¿sí? No sé cuántos de ustedes usan Google para buscar información de X dominio. Bueno, estoy seguro que todos. Ni hablemos de ChatGPT, ¿no? No hay persona que no pregunte, por ejemplo, si se quieren hacer, por ejemplo, les pongo mi caso personal. Yo vine a Costa Rica y cuando vine a Costa Rica, eh, si bien es cierto, tengo una agenda bastante apretada, tengo ganas de conocer cosas. Entonces, lo primero que pongo en Google es ¿qué hacer en Costa Rica? ¿Sí? Bueno, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy buscando. Entonces, lo que va a hacer Google en ese caso es buscar en todos los sitios que están indexados la información que yo pedí. ¿Sí? Lo mismo si yo lo hubiese querido hacer con ChatGPT, ¿sí? Es decir, son fuentes abiertas de información. Bueno, cuando nosotros trabajamos en ciberseguridad, que hacemos, por ejemplo, un pentest, ¿sí?, que es ese ejercicio de intrusión a una organización, nosotros tenemos un target, ¿sí?, es decir, un objetivo. Y para entender ese objetivo, tenemos que buscar información de ese objetivo. Muchas veces, por ejemplo, el target o el objetivo es una dirección de IP pública, ¿sí? O hablando en el dominio de la ingeniería social, es el nombre de una persona. Entonces, si yo quiero saber información sobre una persona, bueno, la voy a googlear, ¿sí? Para ver si encuentro, por ejemplo, sus redes sociales. Y si alguno de los perfiles de esa red social está público, ver allí, bueno, qué contactos tiene, qué grupos asociados tiene, qué gustos tiene, ¿sí? Todo esto es hacer justamente inteligencia, ¿sí? Y una cosa es hacerlo de manera azarosa, aleatoria, como uno lo suele hacer cuando está buscando información de manera informal, y otra es cuando trabajamos en ciberseguridad, por ejemplo, que tenemos un proceso, una metodología y tenemos técnicas para buscar información sobre objetivos, que pueden ser personas, pueden ser sistemas, ¿sí? Y es aquí en donde entra el universo de OSINT, ¿sí? Ustedes, por supuesto, lo pueden después profundizar, van a ver también que el OSINT lo usan los periodistas, ¿sí? Es decir, toda persona que requiera buscar información de manera metodológica, ordenada y utilizando técnicas, utiliza OSINT esencialmente, ¿sí? Es decir, que estos son de alguna manera los dominios esenciales, ¿sí?, o las áreas de conocimiento esenciales que alguien que trabaja en ciberseguridad tiene. Y como ustedes verán, están muy relacionados con las materias de la universidad que ustedes cursan y con algunos puntos que fuimos señalando con respecto a los distintos dominios que se pueden
utilizar dentro de la ciberseguridad. Bien, es interesante mencionar algunas de las aptitudes, ¿sí?, que se requieren en ciberseguridad. Si bien es cierto, cualquier persona puede, bueno, por motus propio interesarse en esta disciplina, sí es cierto que hay ciertas características comunes en donde está la pasión por la tecnología, ¿sí?, la curiosidad constante, el compromiso, ¿sí?, con con la seguridad, el gusto por los desafíos constantes. Si hay algo que aprendemos en ciberseguridad, los que trabajamos en esto, es la resiliencia a la frustración, ¿sí? Todo el tiempo en la ciberseguridad, ya sea que uno se dedique a la parte defensiva, ofensiva, ya sea que uno haga análisis de malware, investigación o gestión, todo el tiempo nos estamos de alguna manera enfrentando a desafíos que nos requieren de ingenio, ¿sí?, y resiliencia a la frustración, ¿no? Porque muy lejos de lo que se ve en el cine, cuando se efectiviza un ataque, por ejemplo, es en realidad el resultado de todos los fracasos que ese atacante tuvo, y así siguiendo desde el punto de vista de lo defensivo, ¿sí? Con lo cual, una manera atractiva, interesante de ver, es que la ciberseguridad es un juego de ingenio constante. Después, por supuesto, podemos hablar de skills que tienen que ver con el ser autodidacta, ¿sí?, que esto viene de la mano de la curiosidad. Una persona que es curiosa necesita resolver esa inquietud, y a costas de resolverla, bueno, va a pasar muchas horas buscando información, relacionando preguntas y respuestas, y eso está muy al margen de, por ejemplo, seguir un manual procedimental, que si bien es cierto en muchas eh, metodologías o procesos es mandatorio, muchas veces también hace la diferencia tener este espíritu autodidacta curioso, que por supuesto va de la mano con la atención al detalle, con el pensamiento crítico, ¿sí?, y bueno, la capacidad de aprendizaje continuo, etcétera, ¿no? Bueno, un detalle es el inglés, ¿sí?, que en la TAM siempre hay, digamos, una cierta resistencia, pero es el lenguaje de la tecnología, y nos abre caminos para poder adquirir, bueno, conocimientos, ya que mucha documentación está en este idioma, pero también para abordar distintos empleos de empresas que manejan este lenguaje. Bien, entre algunos recursos que podemos utilizar para, una vez terminemos esta charla, ya ustedes se pongan a jugar, por así decirlo, tenemos en nuestro caso un portal de noticias que se llama willipsecurity.com. Nosotros aquí exponemos todas nuestras investigaciones, ¿sí? Ahí van a encontrar muchas de las investigaciones que hacemos en el laboratorio, desde papers hasta blog posts, y también incluso van a encontrar documentación del día a día. Por ejemplo, me robaron la cuenta de Gmail, ¿qué hago? Desde esa cotidianidad hasta, por ejemplo, bueno, cómo funciona una campaña de malware en un grupo cibercriminal determinado, ¿sí? Es decir, que lo abarcamos lo suficiente, tanto para la comunidad técnica como para la no técnica. También tenemos un podcast que se llama Conexión Segura. Allí nosotros vamos desarrollando distintos tópicos que consideramos son interesantes por ser tendencia o por ser relevantes en las distintas direcciones. Tenemos también a la mano bases de datos que ustedes pueden revisar, CB Details, por ejemplo. Es decir, estas son todas bases de datos de vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se descubre una nueva vulnerabilidad en un sistema, que esta puede ser descubierta por un researcher independiente o de una organización, esta se publica en estos organismos, como puede ser el NIST, ¿sí?, o CB Details, y una vez publicada allí,
se le otorga un número identificatorio, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, las personas que hacen pentest, que van a querer atacar un sistema, saben que hay un Windows XP del otro lado, ¿no? O un Windows 7. Bueno, es harto conocido que son sistemas ultra vulnerables. Si yo quiero listar todas las vulnerabilidades que ese sistema tiene, basta nomás ingresar a estas bases de datos para ver todas las vulnerabilidades que puede llegar a haber disponibles. No obstante, si hay exploits disponibles, para eso tenemos la otra base de datos que es ExploitDB. Esto es interesante destacarlo, no es lo mismo una vulnerabilidad que un exploit. Muchas veces las vulnerabilidades no tienen exploit asociados. Los exploits son piezas de código que permiten explotar vulnerabilidades, básicamente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando encontramos vulnerabilidades que son muy nuevas, es probable que no hayan exploits disponibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto el riesgo está, la posibilidad de explotación se reduce justamente por no haber una pieza de código que permita realizar esto, ¿sí? Hay veces que se confunden estos conceptos de exploits y vulnerabilidades. Tenemos que tener claro que son cosas bien distintas. Siempre pongo un ejemplo bien llevado a la vida cotidiana, ¿sí? Si nosotros tenemos una casa, ¿sí? Que tiene 2 plantas y nosotros tenemos que evaluar la seguridad de esa casa y vemos que en el segundo piso hay una ventana que está abierta, todos estamos de acuerdo que por esa ventana alguien podría entrar, ¿sí? Bueno, eso es lo que podemos considerar una vulnerabilidad, porque es un punto, ¿sí?, de entrada a la casa. Ahora, no es lo mismo que esa ventana esté a 200 metros de altura, ¿sí?, que esté a 10 metros, porque probablemente si está a 10 metros de altura va a haber una escalera que alguien pueda llegar a utilizar, ¿sí?, para ingresar. Y la escalera es lo que podríamos considerar un exploit, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí?, que permite explotar esa vulnerabilidad. Es decir, alguien utilizando esa escalera podría ingresar por esa ventana abierta que consideramos una vulnerabilidad. Si lo llevamos al software, tenemos, por ejemplo, una vulnerabilidad en un protocolo, ¿sí?, de un sistema operativo, y no es lo mismo tener la pieza de código que me permite explotar eso y poder ingresar por ahí a no tenerlo, ¿sí? Bueno, después, por ejemplo, tenemos, para aquellos que se ven interesados en el universo del análisis de malware, bases de datos de malware, ¿sí? Aquí tenemos incluso piezas que ustedes pueden tomar de código malicioso para analizar. Por supuesto, antes de realizar análisis de piezas de código malicioso necesitamos un equipo que esté destinado para esto, ¿sí? No podemos ejecutar malware en nuestro propio entorno productivo porque tendríamos un problema. Entonces esto requiere, ¿sí?, de tener equipos aislados en donde podamos ahí ejecutar esas piezas de código y poder analizarlas. Pero como ven, hay un montón de bases de datos en donde uno puede conseguir estas piezas de código. Y un mundo muy interesante para aprender jugando, ¿sí?, que esto creo que suena bien, aprender jugando, es el de los Capture the Flag, ¿sí?, atrapar la bandera. Estos son ejercicios que nacen del mundo militar, ¿sí? Muchos de los entrenamientos militares justamente estaban compuestos por este atrapa la bandera. Básicamente ahí se ponían a prueba las tácticas, las técnicas, las estrategias. Esto después también fue transportado a los juegos como los paintball o ejercicios de distintas características. Por supuesto, ya no en el orden militar, sino en el orden de divertirse. Incluso hay muchos videojuegos también en donde hay 2 equipos y uno tiene que capturar la bandera del otro. Bueno, esta misma idea se utiliza en ciberseguridad, es decir, que nosotros podemos adquirir plataformas para poner a prueba nuestros skills a partir de distintos juegos. Y fíjense ustedes, es importante considerar esta frase que nos decía Platón, ¿no?
El que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra, ¿sí? Por eso la importancia de poner a prueba nuestras habilidades. La ciberseguridad es pragmática. Muchas veces hay profesionales excelentes del orden teórico, pero que no tienen la capacidad de demostrar sus habilidades prácticas, con lo cual es importante hacer hincapié en esto. Y es por esto que la frase de Platón viene al pie y de alguna manera refleja la importancia de practicar en este universo, ¿no? Y los ETFs en este punto son herramientas muy interesantes, porque cuando nosotros resolvemos ETFs es como estar resolviendo problemas de ingenio, ¿sí? Y muchas veces vamos a tener que saber de otras habilidades. Por esa misma razón, la importancia de hacerlos en grupos. Quizás ustedes tienen buenos skills en programación, pero de redes no saben nada. Pero su compañero que está al lado sí sabe de redes. Entonces, si ustedes se juntan a resolver en, en grupos los CTFs, bueno, se pueden dar cosas muy interesantes, porque puedo estar aprendiendo del otro, el otro puede estar aprendiendo de mí, ¿sí? Si hay algo que caracteriza la ciberseguridad también es la comunidad, ¿sí? Porque nadie, por supuesto, es experto en todo, ¿sí? Y siempre nos va a faltar un conocimiento, ¿no? Que podemos adquirir de un colega, ya sea de la universidad o de estos grupos para resolver los ETFs, ¿no? Aquí tenemos algunas plataformas, ¿sí? De aprendizaje y las hay para todos los dominios. Quizás a ustedes les gusta más el dominio del malware o les gusta más el Red Team, por ejemplo, o les gusta más el mundo mobile o les gusta el mundo web. Es decir, hay CTFs para todos los dominios de la ciberseguridad, en efecto, ¿no? Bueno, allí tienen los QRs de acceso, ¿sí? Después tenemos otras plataformas también, Hack the Box, TryHackMe, esos están más orientados a la parte ofensiva, ¿sí? Porque básicamente son academias que nos dan laboratorios para realizar y demás. Y bueno, tenemos obviamente en el orden de mobile, como vemos hay muchas plataformas que podemos utilizar. Aquí les dejo algunos cheat sheets, ¿sí? Que se pueden utilizar. Fíjense ustedes que los cheat sheets los que nos dan son herramientas, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno va a resolver un desafío, se pregunta, bueno, pero ¿qué herramienta puedo utilizar para resolver esto? Si voy a resolver un desafío que esté relacionado con forencia, cuál es el proceso que tengo que aplicar, dónde tengo que buscar la información. Y bueno, muchas veces estos cheat sheets nos permiten tener roadmaps, tener rutas de trabajo. Aquí en este caso tenemos un diagrama, ¿sí? Que por dominios nos provee de herramientas, de las herramientas más populares. Fíjense ustedes, para hacer esteganografía, reversing, forencia, criptografía, y toda la cantidad de herramientas que puedo llegar a utilizar. Muchas veces hay herramientas que son transversales, porque, por ejemplo, alguien que hace análisis de malware va a utilizar el reversing, pero quizás también alguien que haga forencia tenga que utilizarlo, ¿sí? O incluso en algunos casos alguien que hace pentesting también tenga que hacerlo, ¿no? O los que hacen investigación. Es decir, que muchas veces las herramientas son transversales. Bueno, ahora sí llegó el momento de poner un poco de práctica, ¿sí? Sobre todo esto que venimos mencionando. Creo que venimos recorriendo distinta información sobre los dominios de la ciberseguridad, las áreas de conocimiento que están en juego, los skills que tenemos, al punto de, bueno, considerar a los ETFs como una práctica regular, una práctica diaria
interesante para poner a prueba nuestros skills. Por esta misma razón vamos a resolver en conjunto un CTF, ¿sí? En este caso vamos a ver qué nos dicen, ¿sí? Los CTF siempre vienen con una instrucción, ¿sí? En este caso, a partir de una captura de tráfico de red que nos proporcionan en formato pickup, debemos ser capaces de capturar la bandera. Y la única pista que nos dan es que la bandera está relacionada con la siguiente pregunta. ¿Qué es todo lo que necesitas en tu vida para encontrar el éxito? ¿Sí? Bueno, para los que no están tan en contexto, ¿sí? Las capturas de tráfico, en este caso en formato pickup, son justamente capturas de tráfico de red. ¿Sí? Hay un programa harto conocido, se llama Wireshark, que nos permite justamente capturar tráfico de red. ¿Sí? Este programa esencialmente fue diseñado para analizar redes, ¿sí? Para analizar comunicaciones, ¿sí? Y por supuesto se utiliza en ciberseguridad para muchas veces, por ejemplo, ver cómo se conecta una pieza de código malicioso con un servidor de comando y control, por ejemplo, ¿no? Entre un montón de otras utilidades. Entonces, el formato de ese pickup es un formato típico de este programa que se llama Wireshark. No sé cuántos de ustedes han cursado redes, pero cuando los que cursaron lo conocerán, los que van a cursar lo van a utilizar, porque cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el modelo OSI o el modelo TCP, en las prácticas tenemos que hacer capturas de tráfico justamente para entender cómo viajan los datagramas en un flujo, etc. ¿no? Bien, es decir que entonces lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es un archivo, ¿sí? Que tiene ese icono, que es una captura de tráfico de red. Nosotros tenemos que encontrar una bandera, ¿sí? A partir del análisis de lo que esté en esa captura de tráfico. No obstante, tenemos una pista que está relacionada con la bandera que tenemos que encontrar, que está relacionada con esta pregunta. ¿Qué es todo lo que necesitas en tu vida para encontrar el éxito? Bueno, como podemos observar, esto es bastante abstracto, ¿no? Porque simplemente tenemos una captura de tráfico de red y una pregunta que está relacionada con una bandera que tenemos que encontrar. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo arrancamos? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que el primer punto, ¿sí? Es abrir el archivo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a abrir el archivo? Bueno, con Wireshark, ¿sí? Aquí nosotros tenemos en nuestro archivo, lo que estamos viendo es un sistema operativo Linux, una distribución que se llama Kali, que es una distribución preparada para la ciberseguridad. Y entonces no nos queda más que hacer doble clic y abrir el archivo con Wireshark. Vamos entonces a hacer doble clic y fíjense ustedes, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, lo que estamos viendo en pantalla son un montón de datagramas, ¿sí? Datagramas de red. Para los que no están tan al tanto de las redes, cuando la información viaja en redes, por ejemplo, hablemos de la transferencia de un archivo, ¿sí? Este no se transfiere de manera literal, ¿sí? En la transferencia se fragmenta en pedacitos muy chiquititos, esto se conoce como datagramas, ¿sí? Y en destino, ¿sí? Se reconstruyen como un archivo, ¿sí? Esto lo pongo en contexto para aquellos que no están tan al tanto del universo de redes. Entonces lo que nosotros estamos viendo en pantalla básicamente son pedacitos de información que hacen a archivos, comunicaciones y demás. Pero si nosotros observamos lo primero que vemos, nos podemos encontrar con algo curioso, ¿sí? Fíjense ustedes, no sé si alguno ya lo vio, pero si ustedes se fijan aquí, nos encontramos con el protocolo FTP, ¿sí? Creo que todos están al tanto de este protocolo, FTP, File Transfer Protocol, es un protocolo viejo para transferir archivos, ¿sí? Bueno, esto ya nos dice que estos son datagramas relacionados a archivos que se transfirieron por
este protocolo, FTP. Y no obstante, fíjense ustedes que vemos en texto plano las credenciales que se utilizaron para transferir esos archivos, ¿sí? Con lo cual vemos desde el punto de vista de seguridad, eso es un problema grave, ¿sí? Porque estamos viendo las credenciales, como se dice en la jerga, en texto plano, ¿sí? Es decir, vemos PAS RTMAN 2022 y el usuario RTMAN, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos ahora? Porque lo único que estamos viendo son datagramas, ¿sí? De archivos que se transfirieron por FTP, en donde lo único que estamos viendo es las credenciales, que si bien es cierto son datos relevantes, ¿sí? Bueno, para nuestro objetivo, que es encontrar una flag, una bandera que está relacionada con esa pregunta, que es qué es todo lo que tú necesitas en tu vida, bueno, mucho no nos decimos, ¿no? Entonces, no nos queda otra que seguir inspeccionando el archivo de Wireshark para ver qué otro tráfico hay más, ¿no es cierto? Entonces, como veíamos, tenemos en pantalla esas credenciales y tenemos que se ha transferido este archivo, que se llama a.mp4, ¿sí? Es decir, que tenemos un archivo que se ha transferido, que podemos decir que es un mp4, pero no sabemos qué es ese archivo, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos b.png, es decir, que acá se transfirió una imagen. No podemos ver la imagen, pero sabemos que se transfirió una imagen. Acá tenemos c.jpg, es decir, que se transfirió otra imagen, ¿sí? Es decir, que lo único que podemos observar de relevante en esto es que se han transferido archivos. Y por supuesto, lo que vamos a hacer es entrar a estos archivos para ver de qué características tienen, ¿sí? Solamente vemos que se transfirieron archivos, no vemos los archivos. Ahora bien, ¿qué tan interesante es obtener estos archivos? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que es fundamental, ¿no? Eso es fundamental obtener estos archivos desde esta captura para ver qué hay ahí, ¿sí? Porque evidentemente si están puestos de manera tan explícita, algo tienen, ¿sí? Ahora la pregunta es cómo restauramos estos archivos, porque solamente tengo los datagramas, ¿sí? Si nosotros seguimos analizando, podemos ver las distintas características de los datagramas de este archivo, por ejemplo, PNG, ¿sí? Vemos el destino, el origen, ¿sí? del archivo, el protocolo que se utilizó, digamos, el checksum, ¿sí? Vemos el tipo de archivo, ¿sí? Pero nosotros necesitamos encontrar un método para restaurar estos archivos. Una de las maneras es encontrar el archivo que tenga la firma. Es decir, todos los archivos siempre están firmados, ¿sí? Esa firma es lo que hace que el archivo sea ese archivo. Fíjense ustedes, en el caso de los JPG, el primer datagrama siempre va a estar firmado por esa serie EXA, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para restaurar los archivos es buscar el datagrama que está firmado, ¿sí? Para más tarde desde allí seguir la secuencia TCP y poder restaurar todos los otros datagramas, ¿sí? Y obtener el archivo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo de este modo podemos restaurar el archivo JPG, ¿sí? Si nosotros nos vamos, nos encontramos con una imagen bastante extraña, ¿sí? Acalorada, podríamos decir, pero hay muchos otros archivos que nosotros tenemos que restaurar. Entonces, vamos a ir buscando las distintas firmas, ¿sí? De los archivos, ya sea MP4 y así siguiendo, y de esta manera restaurar todos los archivos que vimos en la captura, ¿no? Acá en este caso tenemos sg.jpg, ¿sí? Que tiene la misma firma que antes veíamos, ¿sí? Por supuesto, nosotros buscamos en Wikipedia, pero hay muchas
bases en donde podemos encontrar cómo está firmado, cuál es la firma de un MP4, cuál es la firma de un JPG. Acá encontramos otra imagen que está bastante relacionada con la anterior, en la medida en que hay una escena romántica de por medio, podríamos decir, ¿sí? Y fíjense ustedes todos los archivos que logramos restaurar, ¿sí? Por supuesto esto es una demo, pero si uno lo tendría que hacer de manera manual, es un trabajo, ¿no? Otra vez vemos un romanticismo, ¿sí? Gente dándose cariño, vemos un corazón, ¿sí? Es decir, que hay una temática común en todos los archivos que estamos viendo. También vimos un MP3 que lo llevamos a reproducir y no hace nada, ¿sí? Esto bien podría ser algo que nos despiste, que nos quiera correr del objetivo. No hay que olvidarse que nosotros tenemos que encontrar una flag y lo único que tenemos hasta ahora son archivos desperdigados por ahí. También tenemos este MP4 que es un tema musical de esta mujer, pero que tampoco reproduce nada, ¿sí? Acá tenemos un video que pudimos restaurar que nos habla de qué son los sentimientos, ¿sí? Tenemos un zip que tiene un texto que dice dinero, fama, poder, ¿sí? Es decir, que estamos encontrando información bastante aleatoria, ¿sí? Tenemos otro zip que tiene un texto, ¿sí? Pero que cuando hacemos doble clic y lo queremos extraer, se nos pide una contraseña, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hasta acá, de la captura del Wireshark, lo único que pudimos hacer es encontrarnos con toda esta cantidad de archivos que nosotros podemos entender que hay una relación, porque vemos que hay escenas románticas, se habla de sentimientos, etc. Y tenemos este archivo zip que tiene una contraseña, ¿sí? Evidentemente hay algo ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encontramos esa contraseña? Bueno, alguno dirá, probemos las credenciales que vimos en el Wireshark. Podría ser una opción válida. Podríamos, por ejemplo, no sé si a alguno se le está ocurriendo en estos momentos, evaluar los nombres. Fíjense ustedes que dice A, B, C, D, E, y podríamos jugar con eso para ver si podemos encontrar la contraseña con eso, ¿sí? Esto lo podríamos hacer de manera manual o bien podríamos armar un diccionario, ¿sí? Con todas las opciones que nosotros consideramos y lanzar un ataque de fuerza bruta, ¿sí? Y que se intente de manera recursiva intentar abrir ese archivo, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna otra idea en mente, pero otra de las maneras es utilizar forencia, utilizando el análisis de los metadatos de cada uno de los archivos. Para esto hay una herramienta que se llama Exit Tool, que lo que nos permite es ver todos los metadatos y ver si allí, en los metadatos, hay alguna información que nos permita encontrar la contraseña, porque claramente la contraseña no era las credenciales del Wireshark y tampoco está relacionada con los nombres de los archivos. Entonces nos queda ver en la metadata de los archivos a ver qué podemos encontrar. Bueno, como podemos observar, hasta el momento no hay más que la información de la metadata, es decir, el archivo de cuándo fue creado, con qué archivo fue creado, qué extensión tiene, el tamaño del archivo, la fecha de creación. Es decir, esta es toda información que hace a los metadatos de cada uno de los archivos que estamos viendo, ¿sí? Y así tenemos que seguir avanzando. No sé si alguno está viendo algo raro, ¿sí? De cada una de las cosas que estamos viendo, ¿sí? Fíjense ustedes, estamos en el archivo e.mp3, tenemos el file name que es e.mp3, después tenemos el copyright tag, el original media, ¿sí? Y no sé si algunos de ustedes están encontrando algo raro en esto que estamos viendo, ¿sí? Bueno, por tratarse de una demo, ¿sí? Fíjense ustedes en estos argumentos, el comment y el álbum. No sé si les suena a eso algo raro.
Para las personas que tengan más formación o se hayan interesado más en temas de criptografía, bueno, probablemente ya hayan detectado, ¿sí?, que estamos hablando de una secuencia que está en base 64 y otra en hexa, ¿sí? Para los que no, bueno, quizás les hubiese costado más ver esta información. Fíjense ustedes, por eso la importancia a veces de resolver desafíos con un colega, ¿sí? Fíjense ustedes esas secuencias. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Porque solamente estamos viendo que el command y el álbum están en hexa y en base 64, pero ¿qué hacemos con eso? Bueno, podríamos probar a ver si esas son las contraseñas directamente. O bien podríamos decir o intentar descifrar qué son esas cosas. Podríamos transformar eso, por ejemplo, ¿sí?, utilizando traductores a texto, a ver qué quiere decir, eso lo podemos hacer. Acá estamos usando algo online, pero bien podríamos usar otro sistema. Y traduciéndolo a texto, esa secuencia hexa nos dice que el texto representa all you need, ¿sí? Interesante, porque si nosotros nos recordamos al principio de la frase relacionada a la flag, la pregunta era ¿qué es todo lo que tú necesitas en tu vida? Y de repente acá este hexa está relacionado con el all you need, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo con el base 64, ¿sí? A ver qué quiere decir eso en texto, ¿sí? Y fíjense ustedes, is love. Entonces, si unimos todo, es all you need is love, ¿no? Y eso te podría llegar a tener ya una relación con la pista que nos dieron, porque recordemos que la flag está relacionada con la pregunta, ¿qué es todo lo que necesitas en tu vida? Y de repente nosotros, al hacer la decodificación de este hexa y este base 64, nos encontramos con all you need is love, pero todavía no hay nada que nos diga que es una flag. Aunque al mismo tiempo podamos decir que estamos cerca, ¿no? Por esto mismo. Y tenemos nuestro desafío de encontrar la password de ese zip que está cifrado. Entonces, ahora tenemos la opción, ¿sí?, de probar si la password pueda llegar a ser all you need o islog, o pueda ser la concatenación del base 64 con el hexa, o puede ser el all you need islog solo, ¿sí? Son todas cosas que tenemos que ir probando para ver si llegamos a encontrar la contraseña de ese zip. En el documento nos estamos armando, ¿sí?, bueno, las distintas opciones para ir probando la contraseña, ¿no? Entonces vamos a probar el hexa a ver si mezclado con el base 64 podemos encontrar la contraseña finalmente de nuestro zip que está encriptado. Vamos a probar a ver si va por ahí. Por supuesto, tenemos que probar todas las opciones. Entonces, vamos a intentar extraer, vamos a probar la contraseña, le damos a extraer y no es. Hay un error allí, ¿sí? Entonces, vamos a probar la siguiente secuencia, ¿sí? A ver si llegamos a algún puerto. Entonces, venimos otra vez, le damos extraer, volvemos a probar, ¿sí?, la combinación y efectivamente logramos encontrar la contraseña. Y nos encontramos con este archivo, que es un archivo de texto cuya flag, y acá ya podemos decir que llegamos a destino porque dice flag, es este código, ¿sí? Bueno, como pudimos observar, ¿sí?, en la resolución de este CTF, se mezclaron muchas áreas de conocimiento porque usamos Wireshark, que es del universo de las redes, porque usamos ExitTool, que es del área forense. También vimos allí algoritmos de cifrado y fundamentalmente lo que pudimos observar es el pensamiento crítico, ¿no?, y tener la capacidad de empezar a relacionar pistas unas con las otras, ¿sí? Si alguno de ustedes
mandaba a resolver esto sin saber quizás tanto de redes, bueno, antes de poder llegar a restaurar los archivos, iba a tener que aprender a hacerlo, ¿sí? Y así siguiendo con los distintos puntos, con lo cual vemos la importancia de estos desafíos para adquirir nuevos conocimientos y para afilar el pensamiento lateral, el pensamiento crítico. No obstante, hoy día hay muchas plataformas que nos ayudan a hacer CTFs de distintas disciplinas. Otro de los puntos interesantes para desarrollar skills es el mundo del bug bounty. Por supuesto, da para hablar todo un largo capítulo. Simplemente les dejo esta documentación, ¿sí? Y esto está bien orientado para aquellas personas que les gusta la parte ofensiva, ¿sí? Porque básicamente el bug bounty consta de encontrar vulnerabilidades en organizaciones y luego cobrar recompensas por estos hallazgos. Esta es, digamos, la síntesis esencial. Siempre que uno quiera ingresar a este universo lo tiene que hacer mediante estas plataformas que son las más conocidas como HackerOne o Bugcrowd o Open Bug Bounty. Nosotros tenemos un post que cuenta en detalle cómo hacerlo y demás, pero me parece interesante mencionarlo. Después, con respecto a las tools, estamos hablando de la posibilidad de usar los distintos sistemas operativos. En ciberseguridad, digamos, hay libertad de usar cualquier sistema operativo, aunque Linux es el sistema operativo, en mi criterio, más importante. La persona que sabe usar Linux es una persona que está acostumbrada también a frustrarse todo el tiempo porque Linux nos exige tener habilidades para poder mantenerlo, cuando se rompen dependencias, cuando, por ejemplo, no compilan los programas, ¿sí? Y todo ese universo del troubleshooting, que es el de resolver problemas, también nos va forjando una mentalidad analítica, nos va formando pensamiento lateral y demás. Acá estamos viendo Kali, que fue la distribución que usamos para resolver el CTF, ¿sí? Después tenemos máquinas virtuales, ¿sí? Que siempre vamos a necesitar. Por ejemplo, cuando hagamos análisis de malware, necesitamos VMware, KVM, Oracle VirtualBox, contenedores, ¿sí? Esto nos va a permitir correr aplicaciones en entornos aislados, ¿sí? Para análisis de red, bueno, es Nmap, es Wireshark, es Netcat, que son herramientas que se utilizan, ustedes las van a utilizar si no las utilizaron ya en las distintas materias, pero bueno, orientadas a ciberseguridad, lo mismo que para el análisis de Marvel y el reversing, AIDA, ORI-DBG, ¿sí? Para análisis forense, es decir, son todas herramientas que se suelen utilizar en los distintos dominios de la ciberseguridad. Y acá llegamos a un punto bastante importante hoy, que es el de la inteligencia artificial. Si bien es cierto, nosotros resolvimos el CTF utilizando herramientas manuales, más de uno que vio la resolución habrá pensado, ¿y por qué no le tiro el Wireshark directamente al ChatGPT que lo resuelva? ¿No es cierto? Situación que es absolutamente válida, ¿sí? Pero que por supuesto no descarta en absoluto el pensamiento lateral y tampoco descarta la posibilidad de, bueno, ir más allá, ¿sí? Digo esto porque hoy estamos con una especie de revolución con el uso de estas tecnologías. Hay detractores, hay personas que están a favor. Nosotros estamos absolutamente a favor de la tecnología. Creemos que la inteligencia artificial es una tecnología que vino para quedarse, ¿sí? Y que en ciberseguridad más bien apoya a los procesos, ¿sí? Por ejemplo, en el análisis de malware o, como estamos viendo en el caso de los parciales ofensivos, nos ayuda a automatizar la confección de reportes, nos ayuda a revisar código, nos ayuda a hacer el reconocimiento, el web testing, es sin dudas. Para esto hay un montón de herramientas que las utilizamos a diarios, como Pentest GPT, Barb AI y así siguiendo. Pero por supuesto no reemplazan para nada los conocimientos que alguien que hace pentesting tiene que tener, ¿sí?
Si bien es cierto, un pentest puede apoyarse de estas herramientas, el pensamiento lateral que tiene que tener el pentester no reemplaza, ¿sí? No es reemplazado por ninguna IA, ¿sí? Es, es más, el pentester tiene que tener la capacidad de anular el sesgo que pueda dar cualquier herramienta de IA. Bueno, después en perfiles defensivos también, cuando uno hace ingeniería inversa, cuando se hace el trading de alertas, generación de consultas para incident response. Bueno, para el mundo del malware analysis, lo mismo, cuando se tienen que desofuscar archivos, las herramientas de IA suelen funcionar muy bien para generar reglas YARA o Sigma, ¿sí? Que son reglas que se utilizan muchas veces para bueno, realizar búsquedas dentro de código, explicar fragmentos de código. Otra vez insistimos, estas herramientas no reemplazan para nada el criterio del analista de malware o del researcher, ¿sí? Estas son algunas de las más utilizadas hoy. Por supuesto, herramientas tenemos un montón. En el mundo de la inteligencia también se utilizan muchas para resumir reportes largos. No sé si ustedes usaron Notebook LM, por ejemplo, pero hay veces que los analistas de inteligencia tienen que agarrar, por ejemplo, un reporte que lanza un gobierno que tiene 300 páginas. Bueno, si el analista sabe lo que quiere buscar, puede utilizar esta herramienta para buscar esa información de manera directa y ágil, ¿sí? Dentro de las herramientas que se suelen utilizar, igual están las que vemos en pantalla. Después, bueno, para gobernanza de datos lo mismo. Imagínense alguien que tiene que aplicar políticas dentro de una organización y tiene que leer ISO, pero que también tiene que leer estándares. También se utilizan muchísimos para hacer mapeo de controles, evaluaciones de riesgo. Estas hoy son de las más utilizadas, ¿sí? Así que como vemos hay un montón de herramientas. ¿Sí? Acá tenemos un cuadro que según el dominio nos sugiere algunas herramientas. Ustedes ya estarán utilizando alguna de ellas incluso, como ChatGPT, Cloud, Gemini. ¿Sí? Es decir, que hay muchas herramientas. Eso se lo dejo a ustedes como para que lo tengan en cuenta. Y sí, importante reflexionar sobre el uso de la IA, ¿sí? Que el futuro profesional de ciberseguridad no va a compartir contra la IA. ¿Sí? En todo caso, va a trabajar con IA, ¿sí? Y esto refuerza aún más la idea que mencionábamos anteriormente de considerar a esta herramienta como una aliada que nos ayude a agilizar procesos. Es decir, como mencionábamos antes, tenemos que utilizarlas pensando simplemente que es una herramienta más del día a día. Hoy hay buenas prácticas que exceden incluso el dominio de la ciberseguridad, ¿sí? Que ustedes como estudiantes incluso las tienen que tener en cuenta cuando buscan información, no pegar información sensible en modelos públicos, validar siempre la salida, no ante un trabajo práctico hacer copy-paste, ¿sí? Trabajar con prompts estructurados, pedir evidencias, no solo respuestas. Es decir, esto hacen a las buenas prácticas, pero bueno, ustedes como partes de la generación que inaugura el uso de esta tecnología, eh, creo que lo tienen a bien saber ya nomás por la experiencia diaria de utilizarlos. Después, bueno, como otros recursos, están las conferencias de ciberseguridad, donde tenemos en Estados Unidos Black Hat, DEFCON, la RSAC, en Latinoamérica la Dragon Shard, la Ecoparty. Bueno, hay un montón de conferencias. Está bueno ir, sin dudas, es lo más recomendable. Muchas veces no nos dan los tiempos ni los presupuestos para ir, por ejemplo, a DEFCON o a Ecoparty, lo que sea, pero es importante que sepan que cada una de estas conferencias tiene sus propios canales de YouTube, ¿sí? Con lo cual ustedes pueden igual acceder a las conferencias. Quizás a una persona le gusta el universo del biohacking, o a una persona le gusta el universo de la seguridad en drones, o le gusta el universo de la seguridad en
los automóviles y hay todas charlas específicas de estos dominios que se pueden adquirir. Uno puede tomar contacto con cada uno de los profesionales, ¿sí? Con lo cual es muy importante porque incluso se van a dar cuenta de primera mano la cantidad de dominios que existen en la ciberseguridad todos los días, ¿no? Después tenemos este GitHub que tiene, digamos, las bases de datos de las herramientas, ¿sí? Que nosotros utilizamos todos los días, ¿sí? Y aquí obviamente las van a tener de manera ordenada, en esencia. Y bien, por supuesto, podemos seguir sumando recursos, ¿sí? Creo que hemos, a lo largo de esta charla, bastante, eh, digamos, extensa, podríamos decir, en la cantidad de información que hemos brindado, seguir aportando más, pero creo que lo esencial en términos de las posibilidades que hoy tenemos en el mundo de la ciberseguridad, las herramientas, las habilidades que necesitamos, quedaron más que explicitadas. Así que agradecerles el tiempo, ¿sí? La confianza y bueno, que sepan que cuentan con nuestros contactos desde ESET. Aquí tienen nuestros contactos, tienen mi contacto directamente, el acceso a WINIP, y bueno, también el contacto de Camilo Gutiérrez, que es una de las personas con las que trabajamos todos los días en el laboratorio y acompañamos estas iniciativas de awareness, es decir, de concientización, de acercarnos a la comunidad, a que las nuevas generaciones se involucren en materia de ciberseguridad. Así que, una nueva vez, muchas gracias. Muy bien.